vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con lo que es conducción de calor. El primero dice de la siguiente manera. Se construirá una pared de 2 centímetros de espesor con un material que tenga una temperatura media, de una conductividad, ¿cierto?, de 1,3 watts por metro grado Celsius. La pared debe aislarse con material que tenga una conductividad térmica de 0,35 watts por metro grado Celsius. De modo que la pérdida de calor por metro cuadrado no excederá los 1830 watts. Suponiendo que las temperaturas de la superficie interior y exterior de las paredes aisladas son 1300 y 30 grados Celsius, calcule el espesor de aislamiento requerido. ¿Ya? Lo dejo para que copien unos segunditos. Y comenzamos a resolverlo. Entonces, dice que se construirá una pared con un espesor delta X de 2 centímetros, con un material que tiene una conductividad térmica de 1,3 watt por metro grados Celsius. ¿Ya? La pared debe aislarse con un material que tenga una conductividad térmica media de, este viene siendo de la pared entonces, y ahora vamos a escribir, ¿cierto?, la conductividad térmica del aislante, la cual es de 0,35 watt por metro grados Celsius. De modo que la pérdida de calor por metro cuadrado no exceda, se vendría siendo Q igual 1830 watt por metro cuadrado, ¿cierto? Que es pérdida por metro cuadrado. Suponiendo que las temperaturas de la superficie interior y exterior de las paredes aisladas son interior, temperatura interior 1300 grados Celsius y exterior 30 grados Celsius. Calcule el espesor del aislamiento requerido. ¿Cómo podríamos resolver este problema, estimados? ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan de la clase anterior que podríamos utilizar? La fórmula de la ley de Fourier. Ya, la ley de Fourier dice lo siguiente. Debido a que estamos hablando por metro cuadrado, podemos utilizar la siguiente expresión. Q igual menos K por delta T dividido delta X, ¿cierto? Esa es la expresión de la ecuación de Fourier. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esto?
Lo que tenemos que hacer con esto primero es ver cuáles son las expresiones que nosotros tenemos, cuáles son los elementos que tenemos para poder trabajar. Mi recomendación para ustedes es que siempre realicen, aunque sea un esquema malo, pero que hagan un esquema. ¿Cierto? Tenemos ahí la pseudopared, ¿cierto? Y aquí vamos a poner aislación térmica. Entonces esta es la pared. Y esta es la aislación. ¿Ya? Entonces esto de aquí tiene un delta X igual 2 centímetros. Y este delta X de acá es el que tenemos que determinar, el espesor de la aislación. Ya. Nos dicen que que tenga ya. La pared debe aislarse con material que tenga conductividad térmica media. No nos dicen por dónde está la aislación térmica. ¿Ya? Entonces, debido a que uno asume que yo puedo aislar por fuera, o es más fácil aislar por fuera que por dentro, debido a las temperaturas que mencionan acá, yo voy a asumir que aquí estamos a 1300 grados Celsius, y por este lado de acá estamos a 30 grados Celsius. Entonces, yo estoy asumiendo eso. ¿Podría ser al revés? Por supuesto que sí, pero estoy asumiendo acá que la aislación térmica yo la coloco por fuera. ¿Ya? ¿En qué va a variar dónde está la aislación térmica? Bueno, va a variar en qué temperatura voy a tener aquí. Yo tengo que revisar yo tengo que revisar, ¿cierto?, el perfil térmico. Y debido a la conducción térmica que yo voy a tener, esa temperatura en ese punto va eventualmente a variar. No necesariamente, pero eventualmente va a variar. Entonces, vamos a hacer dos cosas para resolver y esperemos llegar al mismo resultado. Lo primero que vamos a hacer es calcular la temperatura en ese punto rojo, ¿cierto? Después de la pared, con la información que yo tengo acerca de la pared. ¿Cuál es la idea? Vamos a determinar la temperatura ahí. Le vamos a poner temperatura interfaz. Entonces, la temperatura que yo reciba ahí va a ser parte del delta del aislamiento. Voy a tener toda la información, tengo toda la información para calcular esa temperatura a partir de la pared. Y por continuidad, la temperatura que esté ahí, que me dé ahí, es la temperatura que va a que va a haber el aislamiento para poder hacer el gradiente con el exterior. Entonces, con eso yo voy a tener toda la información, excepto el espesor del aislamiento. Y ahí lo puedo determinar en conjunto con esto. Entonces, vamos a tener que Q va a ser 1830 watts por metro cuadrado. Y esto es igual a menos 1,3 por la temperatura final, que es a la que voy a llegar, ¿sí?, menos 1300 grados Celsius. Por metro grado Celsius, y esto por, entonces va a ser T menos 1300 grados Celsius, y todo esto dividido por 0,02 metros. Recordemos que al estar en centímetros, tengo que hacerlo conversar, ¿cierto? Y tengo que ver este tema. Entonces vamos viendo. Vamos a decir entonces que 1830 va a ser igual. Vamos a
calcular un par de cosillas, ¿cierto? 1.3 dividido 0.02 y eso nos da 65. Entonces, esto de aquí va a ser 65 por 1300 menos t. El signo negativo lo multipliqué, ¿cierto? Con este delta de temperatura para que absorbiera el signo negativo. Y así ya tenemos la expresión como debería ser. Lo siguiente que vamos a hacer es que el 65 pase dividiendo. Entonces vamos a tener que 1830 dividido por 65. Y eso nos da 28,15. ¿Ya? Debido a las unidades que estamos manejando, este resultado me está dando en grados Celsius. Y esto quiere decir que esto va a ser 1300 menos T. Por ende, T va a ser igual a sería 72, ¿cierto? 71. 1271,75 grados Celsius. $85. Ahí sí. ¿Ya? Esa es la temperatura que yo tengo entre la pared y la aislación. Entonces ahora tengo que buscar una expresión, tengo que utilizar de nuevo la ecuación de Fourier para determinar cuánto es el espesor que tiene que tener el aislante que me indican para llegar a la condición que me indican, que es que la temperatura que yo percibo en el otro extremo de la aislación es de 30 grados Celsius. Entonces, vamos a tener que 1830 tiene que ser igual a menos 0,35 por 30 menos 1271,85 dividido todo esto por el espesor que tiene la capa de aislación térmica. Entonces vamos calculando. Vamos a tener, ¿cierto?, que 1830 va a ser igual a 0,35 por 1241,85, ¿cierto? 30 menos eso dividido delta X. Ese resultado me da negativo, pero por el signo negativo que aparece ya de la ecuación de Fourier, hace que todo esto sea positivo. Y por ende vamos a obtener que delta X vale 0,35 por 1241,85 y todo esto dividido por 1830. Entonces ahora vamos a calcular eso y vamos a ver cuánto nos da. 0.35 por 1241,85, todo eso dividido por 1830. Lo que me entrega un valor, ¿cierto?, de 0,2375 metros. Por ende, la aislación tiene que ser de 23,75 centímetros.
¿Alguna duda o consulta, estimados? Profe, Dígame. ese 1271,85, ¿de dónde salió? De aquí. Que es la temperatura que yo calculé que está del otro lado de la pared. De la pared, no de la aislación. ¿Alguna otra duda o consulta, estimados? No, profesor. Vamos a hacer otro método para ver si funciona esto. Y este ¿El mismo método, ejercicio? el mismo ejercicio. Para poder llegar a esto, ¿cierto? Nosotros tenemos una pared y una aislación. Por ende, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que ambas son resistencias en serie, cuya resistividad, por decirlo de alguna manera, térmica, va a ser igual a, en este caso, delta X dividido K. No tenemos el área transversal, por ende no podemos calcular. Y vamos a calcular la resistencia equivalente para poder determinar este valor. ¿Ya? No tenemos, este es el delta X de la pared y este es el delta X de la aislación. ¿Cierto? Entonces vamos a aplicar, ¿cierto?, todo esto en la ecuación de Fourier. Vamos a obtener la resistividad equivalente y con esa información vamos a despejar la suma de estos valores para obtener el delta X de la aislación. Vamos a ver cómo nos va con eso, ¿ya? Entonces, Q vale menos delta T dividido la resistencia equivalente, ¿cierto? Por ende, Q vale 1830 watt por metro cuadrado. Y esto tiene que ser igual a menos 30 menos 1300 dividido por la resistencia equivalente. Por ende, 1830, esto está en grados Celsius, tiene que ser igual a 1270 dividido por la resistencia equivalente. Y como se dan cuenta, simplemente despejamos y lo que vamos a obtener es que la resistencia equivalente va a ser igual a 1270 dividido 1830. Y esto es igual 1270 dividido 1830. 0,694. Grados Celsius por metro cuadrado dividido watt. ¿Ya? Ahora, este 0,694, ¿a qué es igual? A esto que dibujamos aquí. Delta X de la pared, delta X de la pared, dividido el K de la pared, más delta X de la aislación, dividido el K de la aislación. Por ende, 0,694 tiene que ser igual a 0,02 dividido 1,3, si no me equivoco por este, ¿cierto? Sí, 1,3 más
delta X de la aislación dividido 0,35, si mi memoria no es. Sí, 0,35. Entonces vamos a calcular el primer elemento que aparece ahí, que en este caso va a ser 0,02 dividido 1,3. Y eso nos da 0,019154. Entonces calcularemos inmediatamente lo que vendría siendo este valor de aquí. Y eso es lo que nos da. Entonces 0,694 tiene que ser igual a 0,0154 más delta X de la aislación dividido 0,35. Y ahora vemos que esto de aquí tiene que ser 0,6786 igual delta X de la aislación dividido 0,35. Entonces lo que nos queda ahora es calcular, ¿cierto?, cuánto sería el delta X, que en este caso hay que hacer que el 0,35 pase multiplicando al otro lado. Y lo que nos da, ¿cierto?, es el delta X de la aislación es igual a 0,2375 metros, por lo que es equivalente a 23,75 centímetros. ¿Ya? Si vemos lo realizado anteriormente, los valores son iguales, por ende podemos determinar o podemos indicar que ambas técnicas de resolución son equivalentes. ¿Dudas o consultas con esto, estimados? Ok. Un minutito para que copien. Continuamos. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio, estimados. Dice, cierto material de área de 2,5 centímetros de espesor, con un área de sección transversal de 0,1 metros cuadrados, tiene un lado mantenido a 35 grados Celsius y la otra cara o el otro lado a 95 grados Celsius. La temperatura en el plano central del material es de 62 grados Celsius y el flujo de calor a través del material es de 1 kilowatt. Obtener la expresión de la conductividad térmica del material en función de la temperatura.
vamos viendo de qué se trata esto. Siempre, de nuevo, un dibujo, aunque sea grotesco, no hay problema. Tenemos aquí que mide 2,5 centímetros, ¿ya? De espesor. Tiene una cara que está a 35 grados Celsius. La otra cara está a 95 grados Celsius. Y aquí tenemos una cara al centro que tiene 62 grados Celsius. Nos dicen que Q es igual a 1 kilowatt. Y eso. Y nos dicen que el área transversal, ¿cierto?, es de 0,1 metros cuadrados. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto vale este valor en este punto. Vamos a determinar el valor de K de la conductividad térmica para la situación que aparece aquí. Entonces, nosotros sabemos que en este caso entonces esto no sería este Q, sino que sería Q mayúscula. Tenemos que Q es igual a menos K por el área por delta T partido delta X. Entonces, nosotros sabemos que en este caso sería 1 kilowatt igual a menos K, no sabemos cuál es, por el área transversal, que son 0,1 metros cuadrados, por delta T, que en este caso va a ser 62, sería 35, menos 62, todo esto dividido por 1,25, porque es el punto, dice que esta temperatura de los 62 grados es en el plano central del material, o sea, a la mitad. Vamos calculando entonces. Sería que 1 kilowatt va a ser igual a menos K por, veamos, 0,1 dividido por 1,25. Y eso nos da 0,08 por la diferencia entre los dos, ¿cierto? Serían 7,2 negativo. Entonces, ahora se tiene que cancelar con el signo negativo que aparece ahí. Y esto sería, ¿cierto?, 27. Entonces, todo esto nos quedaría como que 1 kilowatt tiene que ser igual a K por 2,16, en este caso va a ser grados Celsius, partido metro. ¿Ya? Porque el metro cuadrado, este valor está en metros cuadrados, y este valor, aquí cometimos un error, pues ustedes no me dicen nada, ¿se dan cuenta? Sería 0,0125. Ahí está. Ahora sí todo tiene sentido. Profe, ¿y de dónde es ese 0,0125? Es el espesor que yo tengo desde un punto de la pared hasta el centro.
Recuerda que en el ya. ejercicio decía que tú registrabas esta temperatura de 62 grados en el plano, no me acuerdo cuál es la palabra exacta que usa, plano central del material. Entonces, si el espesor es de 2,5, la mitad, ahí es donde registro los 62 que aparecen ahí. Ahora es 8 y este entonces es 8. 2,16. Ahora sí, ya. Entonces, esto de aquí me va a quedar en 2,16. No en 2,16 grados Celsius. Entonces, ahora calculamos cuánto vale K. K va a ser igual a 1000 watts, porque eso vale un kilowatt, ¿cierto? Dividido 216 grados Celsius. Problema, ¿cierto? Metros por grado Celsius. Y esto nos va a dar 1000 dividido 216. Entonces esto vale 4,63 watt por metro grado Celsius. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular cuánto vale K para la siguiente situación, que viene siendo, acabamos de calcular este tramo de aquí, ¿ya? Ahora tenemos que calcular este tramo de acá, que está desde 62 grados Celsius a 95. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo, solamente que ahora esta expresión de aquí ya no va a ser la que aparece, sino que va a ser 1 kilowatt ser igual a menos K por 0,1 metros cuadrados por 62 menos 95 grados Celsius, ¿cierto? Todo esto en grados Celsius, y dividido por 0,0125. Más que nada, lo que va a variar aquí, o podría variar acá, es este delta de aquí. Así que lo otro queda prácticamente igual. 0,1 dividido 0,0125 nos va a seguir dando 8. Esto va a ser kilowatt igual menos K por 8 metros por, esto nos va a dar, ¿cierto? 3. Y esto aquí nos da 23 grados Celsius negativo. Por ende, ahora sí hay que calcular esta parte y nos va a quedar como 23 por 8. 184. Entonces esto nos va a quedar como 1 kilowatt igual a 184K. De nuevo, hacemos el cálculo, ¿cierto? 1000 dividido 184. Lo que nos da que el valor de K es de 184 watt por metro grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí entonces? ¿Qué es lo que podemos decir y hacer? Bueno, con esto ahora vemos que el K
No sé qué me pasa hoy día, estoy mal. Alguien ayúdeme. 5,43 watts por metro cuadrado, por metro grado Celsius. Entonces, vamos viendo cuál es la tendencia, ¿cierto?, que sigue esto según la temperatura. Para una temperatura, la verdad es que el 62 no cambia, ¿cierto? Pero para una temperatura de 30 grados Celsius, de 35, para una temperatura de 35 grados Celsius, yo tengo un K de 4,63. Y para una temperatura de 95 grados Celsius, o mejor dicho, bueno, a la que llegamos, mejor, ¿cierto? Calculémoslo con eso. De 62, yo tengo una de 5,43 en las unidades, ¿cierto?, correspondientes. Entonces, yo tengo que sacar, si se puede decir, la ecuación de la recta de esto, ¿ya? Entonces, aquí básicamente tendríamos que analizar, hacer una regresión lineal, como normalmente se hace, usar ayuda extra, ¿cierto? Aquí. Vamos a decir que esto es 35, 4,63. Oh, ¿dónde está? Y 5,463. Bueno, pero bien. Vamos a hacer a la vieja. Entonces va a ser, en este caso va a ser I, y en este caso va a ser K menos 4,63 igual a 5,43 menos 4,63 dividido por 62 menos 35. Todo esto por, en este caso, T menos T1, que son 35 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Vamos a considerar esto así. 5,43 menos 4,63 y todo esto dividido por 62 menos 35. Eso es igual a 0,0296. Y esto ahora lo multiplicamos por 35. Eso nos da 1,036. Entonces, K va a ser igual a 0,0296 T menos 1,036 y más 4,63. Que este valor de aquí lo pasé sumando para el otro lado. Por ende, K va a ser igual a 0,0296 T más 4,63 menos
1.036. Eso nos da 3,594. Entonces, vamos repasando un poco el ejercicio que acabamos de ver. Dice, cierto material de 2 centímetros de espesor, 2,5 centímetros de espesor, con un área de sección transversal de 0,1 metros cuadrados, tiene un lado mantenido a 35 grados Celsius y el otro lado a 95. La temperatura en el plano central del material es de 62 grados Celsius y el flujo de calor a través del material es de 1 kilowatt. Obtener la expresión de la conductividad térmica del material en función de la temperatura. Entonces, a nosotros nos daban una serie de informaciones, excepto la conductividad térmica. Lo que hicimos fue calcular la conductividad térmica entre el plano intermedio y la temperatura más baja, obteniendo que la conductividad térmica en el caso que nosotros describimos era de 4,63 watts por metro grado Celsius. Posteriormente usamos la misma información, pero ahora entre 95 y 62, o sea, la otra zona del plano. De la pared que estábamos analizando, lo que permitió obtener que la conductividad térmica era de 5,43 watts por metro por grado Celsius. Entonces, si nos dimos cuenta, con la temperatura esta conductividad térmica cambiaba. Y lo que hicimos aquí fue simplemente hacer una regresión lineal utilizando la ecuación de la recta. Si es que no la conocen, se las escribo acá como debería lucir. Entonces, si consideramos que nos están pidiendo la conductividad térmica en función de la temperatura, entonces el valor de X en este ejercicio tiene que estar dado por la temperatura y el valor de Y tiene que estar dado en función de K. O sea, K es la variable dependiente en esta ecuación. Y lo que obtuvimos, ¿cierto?, es lo que está en este instante encerrado en el rectángulo rojo, en donde vemos que la conductividad térmica aumenta producto de la temperatura con la pendiente que se menciona ahí y que además tiene esa constante. O sea que cuando la temperatura sea de 0 grados Celsius, esa va a ser la conductividad térmica de mi material. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Profesor, esa fórmula que mostró al último, ¿no o sea, la usó para hacer este ejercicio? La que está ahí, la en morado. Claro, la que explicó último. Sí, esa de aquí, esta, es esta. Solamente que en vez de I escribí K y en vez de X escribí T. Ah, ya, ah, entendí. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya. Vamos al receso por mientras y volvemos para continuar haciendo ejercicios.
Estimados, vamos viendo. ¿Cómo hicieron esto, estimados? ¿O qué hicieron? Dice, encuentre la transferencia de calor por unidad de área a través de la pared compuesta en la figura. Suponga un flujo de calor unidimensional. Entonces nos dicen las temperaturas, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Las temperaturas que nosotros tenemos en un punto y en otro, en una cara y la otra, y nos dan las conductividades térmicas de cada uno. Nos piden esto por unidad de área, entonces no es necesario incluir el área en las ecuaciones a utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestra figura geométrica, ¿cierto? Y ahora se me acuerda. Tampoco. Quedó peor, bueno, no importa. A, B, D y C. Donde esto de aquí mide 2,5 centímetros. Hasta aquí hay 7,5 centímetros. Y aquí hay 5 centímetros, ¿cierto? Entonces, además tenemos la información de las conductividades térmicas, en donde tenemos, ¿cierto?, la de A, B, C, D. Nos dicen que el área de B y D son iguales, ¿ya? En este caso no es necesario usarlo por la naturaleza de la pregunta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo que habíamos dicho, ¿cierto?, que era esto. Y si se dan cuenta, esto es igual a un circuito de estas características, en donde este lado de acá está a 370 grados Celsius y esto de acá está a 66 grados Celsius. Entonces, esta va a ser la resistencia A, la resistencia B, la resistencia C y la resistencia D, la resistencia C, ahora sí. Y lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es calcularlas todas para poder calcular esto. Debido a que lo que yo quiero hacer aquí es lo siguiente, es decir, que Q es igual a menos delta T dividido por la resistencia o resistividad equivalente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular primero todas las resistencias individualmente y posteriormente vamos a proceder a hacer esto de una manera más importante. ¿Ya? Entonces, vamos con la resistencia A. La resistencia A va a ser igual a su espesor, que son 0,025 metros, dividido la resistencia térmica, la conductividad térmica del material A, que en este caso son 150 watts por metro grados Celsius. Esto de aquí nos da 1,67 por 10 a la menos 4
metro cuadrado grados Celsius watt. Vamos ahora por la resistencia en B, que en este caso son 0,075 dividido por 30. Y esto nos da 2,5 por 10 a la menos 3. Vamos ahora a R sub D. Las unidades se repiten de la A, entonces por eso no las estoy escribiendo. En este caso son 0,075 dividido por 70. Y esto nos da 1,07 por 10 a la menos 3. Y finalmente tenemos la resistencia en C, que nos da 0,05 dividido por 50. Y esto nos da 1 por 10 a la menos 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero acá? Lo primero que vamos a sacar es la resistencia equivalente entre esas dos resistencias que aparecen ahí. Y vamos a calcular la resistencia equivalente de esas resistencias en paralelo. Para ello, tengo que determinar lo siguiente, que 1 dividido resistencia equivalente es igual a 1 dividido la resistencia equivalente en B más 1 dividido la resistencia equivalente en D. ¿Ya? Esto es solamente válido para resistencias en paralelo. No se olviden de eso. Y esto nos da entonces 1 dividido 2,5 por 10 a la menos 3 más 1 dividido por 1,07 por 10 a la menos 3. Entonces, 1 dividido 2,5 exponente menos 3 más 1 dividido 0,07 exponente menos 3. Nos debería estar dando 1334,58. ¿Ya? Numéricamente, claro está. Entonces, 1 partido la resistencia equivalente es igual a 1334,58. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido 1334,58 y eso nos va a dar 7,5 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces, básicamente ahora tenemos la resistencia, ¿cierto?, equivalente de estos elementos. Entonces, esta resistencia, que es la resistencia A, nos va a dar 1,67 por 10 a la menos 4. Esta de aquí, que es la resistencia equivalente, nos va a dar 7,5 por 10 a la menos 4. Y la resistencia en C, que es la última, nos va a dar 1 por 10 a la menos 3 de resistencia. Entonces, ¿qué sigue ahora? Lo que tenemos que hacer es sumarlas todas porque ahora las resistencias están en serie. Y si las sumo, voy a obtener la resistencia equivalente total. Entonces ahora va a ser la resistencia equivalente, llamémosle prima, que va a ser la que vamos a incluir.
Y en este caso va a ser 1.67 exponente menos 4 más 7.5 exponente menos 4 y más 1 exponente menos 3. Y eso me da 1,92 por 10 a la menos 3. Esa es toda la resistencia que se percibe, producto de que tenemos una pared que está compuesta de distintos materiales y en distintos órdenes. Entonces, ahora procedemos a calcular lo que es el Q. Y en este caso va a ser igual a menos delta T, que en este caso son 66 menos 370 dividido por 1,92 por 10 a la menos 3. Y esto nos va a dar menos 158.581 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Si queremos, podemos ahora también multiplicarlo utilizando la información del área que tenemos. Y obtendríamos que el calor total transferido va a ser de 15.858,1 watts. ¿Ya? Tenemos ambas respuestas disponibles, ¿cierto?, en esta situación. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta con lo que se hizo? Y profesor, ¿en qué unidad de medida quedó el R equivalente que le puso un 1 arriba? Que es 1,92 por 10 elevado a menos 3. Esa, No, sí, tenía ahí, más esa. abajito. Sí, pero esa es la unidad. Metros Ah, cuadrados por grado Celsius dividido watt. ya, profesor. ¿Alguna otra duda o consulta, estimados? Ya. Tómense unos minutitos para que copien, ¿cierto? Ahí está un poco más lo que se hizo en algunas partes. Ya, vamos a ver entonces el último ejercicio que tenemos disponible en este instante, que nos dice: un bloque de cobre de 5 centímetros de espesor se mantiene a 250 grados Celsius. El otro lado es cubierto con una capa de fibra de vidrio de 2,5 centímetros de espesor.
el exterior de la fibra de vidrio se mantiene a 35 grados Celsius. Y el flujo de calor total a través de la combinación de cobre y fibra de vidrio es de 52 kilowatts. ¿Cuál es el área de la losa? ¿Ya? Traten de resolverlo. Tómense unos minutitos para hacerlo y lo revisamos enseguida. Ya, para que se lo lleven resuelto por lo menos alguno de los aspectos, voy a resolverlo inmediatamente utilizando el método de la parte de equivalencia de circuito eléctrico. Ojalá ustedes puedan hacerlo desde el punto de vista de utilizar la ecuación de Fourier pura, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, un Q total que va a ser igual a menos delta T dividido la resistencia equivalente, donde las resistencias que componen esto van a estar dadas como delta X dividido la conductividad térmica del elemento I por el área, ¿cierto?, de la losa. Este es el espesor del elemento I, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, que delta X del cobre va a ser igual a 0,05 metros. El otro lado, fibra de vidrio, donde delta X de la fibra de vidrio es de 0,025 metros. Y nos dan la diferencia de temperatura, nos dicen que Q, el calor transferido completamente, es igual a 52 kilowatts, ¿ya? Entonces, no necesitamos buscar mucho las conductividades térmicas porque las tenemos aquí. La del cobre es 401. Y la de fibra de vidrio es 0,036. Entonces, Q, vamos a considerar entonces esto como que hay que calcular la resistencia. Entonces, la resistencia del cobre va a ser igual a 0,05 metros dividido por 401 por el área. Mientras que la resistencia de la fibra de vidrio va a ser igual a 0,025 dividido por 0,036 por la misma área, porque está cubriendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, esto de aquí va a ser igual a 1,25 por 10 a la menos 4 dividido el área transversal, y la fibra de vidrio nos va a dar 0,025 dividido 0,036. 0,69 dividido el área. Como ustedes saben, las resistencias se tienen que sumar, ¿cierto?, para poder obtener este valor. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a 1,25 por 10 a la menos 4 dividido por A más 0,69
dividido A. Pero despejando este elemento de acá, nos damos cuenta que también podemos obtener la resistencia equivalente como Q dividido, perdón, es delta, menos delta T dividido Q. Y esto va a ser igual a la diferencia de temperaturas es de menos 35 menos 250 grados Celsius dividido por 52.000 watts. ¿Ya? Esto se hace porque además estamos pasando la información a lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Que es las conductividades térmicas están dadas en watt, no en kilowatt. Entonces hay que hacerlo de esta manera. Entonces sería la resistencia equivalente es igual a 4,13 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Grados Celsius por watt. Y esto tiene que ser igual a 0,690125 dividido A. ¿Ya? Es despejando todo esto, nosotros obtenemos este valor de acá. Y por ende, el área transversal va a ser igual a estos valores de aquí, donde 0,690125 está dado en unidades de metros cuadrados, grados Celsius por watt, mientras que el valor de abajo está el otro valor obtenido desde la expresión de la ley de Fourier es 4,13 por 10 a la menos 3 grados Celsius por watt. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a poder simplificar y esto también lo vamos a poder simplificar, quedándonos como 167,1 metros cuadrados. Esa viene siendo el área transversal por la cual pasa el flujo de calor que nosotros estamos calculando. ¿Hay alguna duda o consulta con el ejercicio, estimados? Ya, estimados, entonces dejamos la clase hasta aquí. Una vez más, reitero mis más sinceras disculpas por lo que pasó, de
de esta parte de la conexión, ¿cierto? No tenía presente que no tenían el link permanente que vamos a usar, que de hoy en adelante va a ser este que en el cual estamos conectados. Así que eso, que tengan una buena semana de vacaciones. Disfruten. Profesor. Hasta luego. Chao, chao.